Vamos a conversar con Gabriela Piovano. Ella es médica infectóloga del Hospital Muñiz, es asesora también de Presidencia de la Nación en este equipo de especialistas que han ido acercando información para ir viendo qué pasa con la pandemia. En una actitud solidaria y responsable con la comunidad y con toda la Argentina, han puesto el conocimiento y sus años de experiencia al servicio de todos los argentinos. Nosotros agradecemos eso también. En muchos lugares le dicen la infectóloga del pueblo. Bueno. Y me gustaría saber por qué. Así que quisiera empezar por allí la nota. Yo creo que puede tener que ver por la gran capacidad docente que tiene para explicar claramente lo que se debe decir en el momento que corresponde, pero esa es solo mi lectura. Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerla, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por atendernos. No, por favor, yo lo tomo como un deber. Porque, bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo no asesoro al presidente, sino que trabajo como asesora. Pero bueno, sí estoy en contacto con ellos permanentemente y en algunas situaciones he acercado algunas inquietudes que he visto tener respuestas, así que considero que eso sí llegó. Pero bueno, el título de infectóloga del pueblo me lo pusieron en una nota de página 12, donde recorrieron un poco mi historia en relación a, primero, ¿no?, a nuestra pandemia de VIH, donde, bueno, realmente hay una trayectoria de mucho sufrimiento para la gente, ¿no es cierto?, y un trabajo por fortalecer a las personas que viven con VIH, y bueno, y después también el confrontar, ¿no?, en esta pandemia con todo un sector que desgraciadamente, lejos de actuar en favor de las mayorías, está permanentemente confundiendo, ¿no?, tirando información, digamos, con un carácter tendencioso, inclusive mintiéndonos, ¿no?, para poder afirmar y darle realismo a sus propuestas. Y bueno, y yo siento que mi compromiso es con la gente, ¿no? Entonces, si me llaman, digamos, para hablar, y han pretendido que uno ignore, que se haga el que eso no, que están diciendo, bueno, que puede pasar, ¿no?, que se puede decir, bueno, he valido mi lugar, digamos, diciendo, bueno, por lo menos poniendo mi visión. Pero vuelvo al punto, o sea, uno puede tener una visión particular, cada uno está muy bien que cada uno piense como quiera y que lo exponga para que todos podamos construir algo mejor, ¿no? Pero el problema es que uno en esto ve que hay sectores que directamente mienten, entonces eso es lo que a uno también un poco lo revela, porque entonces aquellos que no tienen elementos propios para juzgar, para decir, bueno, esto es lo que debe ser, lo que deberíamos hacer, obviamente cree en esto y puede padecer, ¿no?, las consecuencias, como hemos visto, ¿no? Porque, por ejemplo, la provincia de Jujuy leyó en el canto de sirenas de los asesores de Rubinstein, por ejemplo, de que se podía abrir, de que se podía volver a la escolaridad, de que esto era una pavada, de que no había que hacer nada. Y realmente el ejemplo es que Jujuy lamentablemente colapsó, y entonces eso afirma que lo que uno decía era lo que no porque uno tiene la razón, sino porque es la verdad. Entonces, en ese lugar creo que me han otorgado algo que para mí es muy noble, ¿no?, como cierta representación del pueblo. Bien. Gabriela, ayer escuchábamos al ministro Ginés González García muy preocupado porque dice, veo que la gente se ha relajado demasiado, los medios de comunicación obviamente no ayudan en este sentido y
Bueno, la segunda ola que vemos en Europa y que tiene que ver con aspectos climáticos, donde recién ahora están empezando con la vacuna, puede llegar a nuestro país básicamente por, otra vez, la falta de cuidado, porque la pandemia no terminó. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor, ¿no? Nosotros la verdad que, o sea, lo que está hablando ahora Europa, metiendo el asunto de la nueva cepa y yo qué sé, a nosotros, si nos manejamos como corresponde, no nos va a llegar, pero si nosotros no cuidamos lo que tenemos, digamos, sosteniendo los cuidados, ya estamos viendo, ¿no? Nosotros ya estamos viendo en el ámbito de Cava y en el AMBA famoso, que empezaron otra vez a subir los casos y peor empezaron a subir los lugares de internación otra vez, ¿no? Nosotros realmente veníamos desagotando, ¿no?, la demanda de camas y ahora vemos que otra vez las salas empiezan a llenar y no sé si alguna sala que se había reconvertido a no COVID, ahora vuelven a ser COVID. Entonces, por delante tenemos estas 2 semanas, más las vacaciones, y si realmente no nos aprendemos, ¿no?, a cuidar, y más que nada cuidar al otro, o sea, pararnos, ¿se acuerdan de esto? Lo hemos hablado. Pararnos como si fuéramos nosotros los que tenemos la infección, pensar que la mayoría lo tiene sin síntomas, o sea, que nosotros podríamos no tener síntomas y estar infectados, y entonces ¿qué podemos hacer para evitar, digamos, propagar la infección, sobre todo si tenemos seres queridos, cercanos, que tienen algún problema o alguna situación o condición que las hacen más vulnerables a por ahí tener una evolución mala? Entonces, por ahí en estos días nos conviene reforzar la restricción, realmente poner más atención en todo para que justamente todo este esfuerzo que hemos hecho no se nos desmadre cuando están faltando unos meses, porque no vamos a decir ahora ya vamos a estar acá con la vacuna, digo, ¿no?, en todo el país, etcétera, etcétera. Y entonces hasta que estemos vacunados, vacunemos a aquellos que están en situación de riesgo o los que rodean a los que están en situación de riesgo, no vamos a estar librados de este asunto. Así que yo creo que desde ese punto es muy importante darnos cuenta que no se terminó y que sí estamos miren, están yendo a buscar la llave para poder abrir la puerta, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, lamentablemente, como dijo Merkel, ¿no?, tal vez el año que viene no tengamos a nuestros seres queridos. Claro. Ahora estás diciendo que están yendo a buscar la llave, ¿no? Me refiero a la vacuna Sputnik V, que hay como una tosudez en hablar solo en este caso del origen de la vacuna. Es la vacuna rusa, mientras que todas las demás no se mencionan los orígenes de las vacunas, ¿no? ¿Hay algo ideológico allí? Hay algo ideológico y hay algo geopolítico y hay algo económico, ¿no? La verdad que para mí... Y bastante prejuicio, digo yo también, doctora. ¿Perdón? Y bastante prejuicio también, ¿no? Sí, totalmente. Pero además se arría, o sea, no es solo vamos en contra de esto, sino que vamos a favor de. Uh-huh. Fíjense cómo han hecho un lobby gigante en relación a Pfizer, ¿no? Se paró una periodista delante de todo el país a decirle al presidente que ella quiere que le compre a Pfizer. Y Pfizer pide una cláusula donde no le vamos a poder reclamar si las cosas salen mal. Amén de que la vacuna de Pfizer requiere 80 grados bajo cero. O sea que nos obliga, para que la vacunación con esa vacuna sea efectiva, a tener y a montar, digamos, ¿no?, una logística especial para esa vacuna.
Y si esa logística no se puede, o tal vez se pueda, pero no sabemos si alguna cosa anduvo mal, no le vamos a poder reclamar. O sea, si falla esa vacuna, el Estado se tiene que hacer responsable de una falla de una entidad privada. Exactamente. Pero Gabriela, además de una periodista, tenemos un diputado nacional, Alfredo Cornejo, que acusó de corrupción al ministro de Salud precisamente por poner planteos respecto de Pfizer. O sea que no es solo una cuestión de una periodista que no tiene conocimientos científicos. Más vale, porque acá hay una acción conjunta, acá hay una asociación ilícita. Acá hay una asociación ilícita de muchas partes, y han hecho un lobby colosal. Y a mí me da mucha lástima si el presidente no se da cuenta o se da cuenta y cree que va bien ahí, porque eso también puede ser lo que al final lo termina empujando hacia donde ellos quieren. Entonces, eso a mí me parece muy grave, porque además fíjense, o sea, qué necesidad, y además yo me la estoy viendo venir, que entonces esas 1,5 millones de dosis van a venir a el AMBA, a Cava, porque imagínense, 80 grados bajo cero, no vamos a ir a por ahí hasta Mendoza, ¿no? Llevar la vacuna de un lado al otro y vacunar en Mendoza. Vamos a poder llegar al aeropuerto, meterla en otro camión, se vaya a otro lugar, y ahí cortita la cosa. Entonces también es un negocio para el señor Rodríguez Larreta, claramente. Entonces a mí la verdad que eso sí me pone mal, que la política tenga que haber cedido frente a las presiones de las farmacéuticas, que lo hacen a través de todos estos agentes que tienen, ¿no? La señora Camaño. Señora Camaño, ¿con qué cara nos va a mirar a nosotros cuando nos pide una cláusula que desprotege al ciudadano? Además, cuando han estado chillando por todos lados diciendo que se hacía una ley donde justamente no se podía hacer lo que ellos dicen que querían ellos. O sea, esto es el tema de cómo se manejan ellos para nosotros, opinión pública. Como antiguamente pasaba, que el diario de las mayorías salía, dice el gobierno que no va a aumentar la nafta, y a los 5 días el gobierno aumentaba la nafta. Y la presión era decir que no iban a aumentar la nafta. Entonces realmente me parece que ahí, no sé si estamos a tiempo de que se tome alguna otra, porque además falta para mí analizar realmente estas reacciones adversas que han aparecido, qué dimensión pueden tener, porque tampoco vamos a hacer semejante gasto por algo que puede ser peligroso. O sea, por eso ahí me parece que lamentablemente estamos errándole, como decimos en el campo, estamos errándole al vizcachazo, me parece. Sí, está bueno la imagen, sí. Una cosa preocupante también es que en algunos lugares se está cerrando las camas de terapia intensiva pensando que ya no van a ser necesarias, y en otros por una cuestión económica, como pasa acá en el hospital ferroviario, en el hospital universitario, que era el ex ferroviario, ¿no? Y bueno, y se están cerrando como si no volviéramos a tener el volumen de necesidades que había al comienzo. ¿Qué piensa usted, doctora, de esto? Bueno, a ver, eso fue la tendencia que tuvimos, que nos está habilitando a haber hecho el disco, ¿no? O sea, pasar del aislamiento al distanciamiento, que inicialmente, digamos, fue un desastre. Por eso, digamos, para mí todo ese desmadre que hubo hace unos meses en el interior, para mí eso vendría la segunda ola, ¿no? Que ocurrió acá en Argentina. Y bueno, a fuerza de entonces volver a cerrar, empezaron a bajar los casos. Pero si ahora empezamos a circular, no tengan ninguna duda que van a empezar a subir, porque nosotros no hemos desterrado la circulación comunitaria del virus, y el virus no se ha hecho más débil,
no hay un motivo por el cual el virus se haga más débil o más fuerte por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que bueno, que las autoridades deben sostener la vigilancia y sobre todo el registro de lo que está pasando, si es que ven que las cosas empiezan a subir, como yo les digo que está pasando acá en el AMBA. Y bueno, si vos empezás a ver que la pileta se te empieza a llenar, y bueno, en algún momento tendrás que cerrar el grifo, porque si no, te va a volver a colapsar. Doctora, entonces, una pregunta respecto de eso. En esta segunda ola, podríamos decir, o en esto que puede estar llegando a pasar, ¿habría que cambiar la estrategia que por allí se ha plantado, que es, podríamos decir, ir cerrando por lugares donde se va viendo que hay mayor cantidad de casos y hacer ese seguimiento en vez de hacer aislamientos más masivos? Claro, o sea, yo creo que tenés, o sea, desgraciadamente hasta ahora, hasta que no tengamos más del 70% de nuestras poblaciones locales, ¿no? Inmunizadas, y esto es a través de la vacuna, no vas a tener inmunidad. Sí podés hacer, digamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? En una fábrica, bueno, tratar de que todos los que son de riesgo, y tratar de tener a la mayoría de los empleados, por ejemplo, vacunados. Lógicamente, ahí te va a proteger al resto que no se pudo vacunar o no se vacunó, no tenés necesidad de vacunar a todos. Pero obviamente esas personas, cuando van a sus domicilios, sí constituyen un riesgo, ¿no es cierto? Porque ahí tenés que entonces vacunar a la localidad más de un 70%. Hasta que lleguemos a esa situación, ahí sí les digo, nos falta por lo menos entre pico y flauta un año, eso es seguro. Entonces, lo que vos tenés que ir viendo ahora es esto que estamos hablando, o sea, reforzar mucho en la población la idea de sostener las medidas, porque con todo lo que hemos pasado, no hemos logrado, por si algunos se acuerdan que al principio decían, no, bueno, infectémonos todos, así tenemos la inmunidad y bla, bla, bla. Vamos por un 3 o un 4% de la población infectada. Y nosotros tenemos ya más del 70% a inmunizar. Entonces, pedir que se enferme el 70% de una población que se infecte, ¿no? Pensando que el 20% de ese 70% se va a enfermar grave, o va a requerir un suicidio en masa. Entonces, la salida es la inmunización por vacuna. Ahora, como vos bien decís, si yo tengo, por ejemplo, en un lugar que empiezan a hacer el asunto de reunirse masivamente, que no es al aire libre, que no se cuida, digamos, el tema del cubreboca, el tema de las manos, etcétera, etcétera, ahí voy a tener un brote. Entonces, las autoridades deberán, porque también es verdad, o sea, por ahí vos no podés volver ahora, o si, bueno, realmente... Lo que pasa es que esto no va a pasar de un día para el otro, vos vas a empezar a ver que sube. Entonces, digo, si fuera algo generalizado, y bueno, sí, seguramente la orden sería generalizada, pero si nosotros podemos que esto suceda en una determinada localidad, bueno, tal vez sí, de forma inteligente se puede trabajar sobre esa localidad y siempre va a ser el aislamiento, hoy por hoy, la medida que se va a tener que tomar, ¿no? Bien. Estamos ya en hora. Nos encantaría seguir charlando, pero le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes la atención y bueno, hay muchas cosas todavía que nos faltan. Nos falta hablar de que hoy el personal de salud está realmente enojado, está triste, está cansado, se siente maltratado, se siente ninguneado. Así que bueno, hay jornadas de lucha en todo el país, acá también en Buenos Aires, tenemos a nuestros residentes que están parando, nosotros hoy también nos estamos plegando a estas medidas, y bueno, nosotros pensamos que todo esto tiene que hacernos reflexionar, tiene que salir un sistema de salud integrado mejor, que pueda, digamos, dar mejor respuesta, y a su vez también, bueno, revisar todo esto que se está poniendo en juego, ¿no? Como es
seguir menoscabando la seguridad de la población por el interés de unos pocos realmente. Eso también creo que tiene que empezar a verse, a analizarse, a exponerse y por supuesto digamos a censurarse, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, mientras tanto estamos en la lucha y ya nos falta poco, tengamos fuerza, tengamos imaginación, ¿no? Que siempre a los argentinos nos ha salvado nuestro coraje y nuestro sentido del humor. Así que vayamos con todo eso, que ya nos falta poco para salir todos juntos y bueno, después ir a Mendoza y que ustedes me conviden a algún vinito, alguna cosa. Por Cómo no, mucho supuesto. gusto, Claro. Tiene una manguera la doctora. que sabemos que es un alimento y que hace bien a la salud, además. Claro. Le agradecemos a Muchas gracias, muy Alessandro simpático. Soriano, quien nos hizo el nexo, que bueno, es un profesional de Mendoza que siempre colabora y tiene una visión muy popular de la salud, por supuesto, igual que la doctora Piovano. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Que doctora, tengan un feliz gusto, un Navidad. placer. Muchas gracias, Igualmente, felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias.